imperio no es otra cosa que un emperador. Carlota, me condenarán a muerte. Es cuestión de horas, quizás minutos. Pronto aparecerá por esa puerta el fiscal para notificarme la sentencia. El coronel Aspiros es un caballero, pero no se tentó el corazón en enjuiciarme. Quiere mi cabeza. No lo disculpo, pero lo comprendo, está en su papel. Quienes no tienen vergüenza son los jueces. ¿Qué podíamos esperar de esos verdugos juaristas? A un soberano no se le enjuicia. El juicio fue una parodia, una comedia republicana. Por eso me negué a presentarme frente a ese tribunal. Hubiera sido humillante, indigno de un Habsburgo. Mi condena fue decretada de antemano. Lerdo y Juárez, el presidente y su ministro de Relaciones Exteriores, quieren mi sangre para saciar su odio. Estos mexicanos siguen necesitados de sacrificios humanos. Hijos de Huitzilopochtli, viven de beber sangre como los vampiros de Transilvania. Pobres mexicanos desgraciados. ¿Cuándo acabará su afición por la muerte? Siento miedo. Claro que siento miedo. Un miedo terrible, un miedo paralizante. Pero al mismo tiempo me siento liberado. Como una pluma que flota en el aire. Las balas acabarán con mis problemas de una vez por todas y no tendré que pensar más en la locura de Carla, ni en mis acreedores, ni en mi estómago. No tendré que soportar más las burlas de mi cuñado Leopoldo, de mi familia. Las balas acabarán y resolverán mis problemas como una medicina, pero una medicina muy dolorosa. Y a pesar de todo, debo desear que permanezcas en México el mayor tiempo posible y que lo puedas hacer con honor. La archiduquesa Sofía. Vaya carácter duro el de mi madre. Yo perdí México. Estoy equipando mi derrota. Esta tierra nunca fue mía. Los franceses jamás lograron acabar con la guerrilla. El maldito Juárez siempre conservó un pedazo de esta tierra. Claro que el principal culpable fue el mariscal francés Bazaine. Sus tropas jamás pudieron hacerle frente a los chinacos. Bazaine, insolente, arrogante, cobarde y traidor. Jamás logré reinar en la inmensidad de estos bosques y desiertos, pero sin las traiciones de Bazaine, yo, Maximiliano de Habsburgo, hubiese ganado la guerra. Estuvimos a punto de triunfar. Expulsamos a Juárez de México. Quiero creer que mi madre estará presionando a mi hermano para que me rescate. No, me abandonarán a mi suerte como lo hicieron con María Antonieta. Mi madre jamás se ha tocado el corazón a la hora de hacer política. Menos mal que no podrá avergonzarse de mí. ¡No abdiqué! Solo lo hice en el último momento. Ordené que publicaran mi abdicación en dado caso que cayera yo preso. Pero fue una abdicación condicionada, un truco, una estrategia. Por eso les molestó tanto el truco de la abdicación. Les desmantelé sus pretextos legales. Puse al descubierto sus insidias. Debieron tratarme como un prisionero de guerra, no un filibustero, un pirata. Mis húsares, mi caballería no son mercenarios. Quiero suponer que mi madre lamentará mi muerte. No llorará cuando se entere de mi ejecución porque las archiduquesas no lloran. Si acaso en su alcoba, a solas, se atreverá a derramar alguna lágrima, se enorgullecerá de que sucumbí con dignidad. Eso sí, me habría cortado el habla si yo, Maximiliano de Habsburgo, me atrevía a abdicar en Orizaba. Siento miedo y coraje. Estoy aquí por culpa de la archiduquesa. ¿Por qué se opuso a mi regreso? Si ella no me hubiera presionado, yo estaría en estos momentos navegando, respirando el aire fresco del Atlántico. No la fetidez de este cuarto. Mi Carlota, Carlota es más culpable que la archiduquesa. ¿Lo ves, Dios mío? Estoy aquí por culpa de dos mujeres. Tú sabes perfectamente bien que yo estaba dispuesto a abdicar hace meses, a no derramar una gota más de sangre
Y a mí me faltó decisión, fuerza de voluntad. Y ahora estoy aquí pagando mi debilidad. ¿Por qué vine a México? Escuché el canto de las sirenas. Me dejé engañar. Napoleón III me engañó. ¿Qué podíamos esperar del sobrino de Bonaparte? Emperador de los franceses. Es un vulgar plebeyo. Es un usurpador, un timador, un traidor como su tío. ¿Cómo fui a caer en sus manos? Jugó con mi vanidad y con mi inexperiencia. Me duele aceptarlo, pero es la verdad. Dios mío, desde el día de mi nacimiento marcaste mi destino. No fui el primogénito. La corona nunca fue para mí. Jamás estuvo en tus planes que yo gobernase el imperio. Debí conformarme con tu providencia. Archiduque de Austria, príncipe de Hungría, conde de Habsburgo, comandante de la Marina Imperial. Vivía contento en Miramar, coleccionando insectos, vigilando el jardín, paseando en el yate. El Adriático es hermoso. Su olor es muy diferente a los fétidos mares veracruzanos. Recuerdo nuestro horror en cuanto avistamos San Juan de Ulúa. En cuanto vimos esa vieja fortaleza, olimos la peste del trópico. Estos mares huelen a pescado podrido. Miramar. A mí se me ocurrió la palabra. A mi hermano Francisco José, por supuesto, le pareció ridículo el nombre. Cómo me gustaba sentarme a la orilla del mar y adormecerme con el vaivén de las olas. Allá no hay mosquitos, ni fiebre amarilla, ni alacranes. En mi castillo el mar acaricia el jardín y lo fecunda con su brisa. Aquí el mar es salitroso, carcome los cuerpos y devora las almas. En cuanto puse un pie en Veracruz, la fiebre emponzoñó mi persona. Castillo de San Juan de Ulúa. ¿Cómo se ve que en su vida han visto un verdadero castillo? Hoy vino Miramón. Lo mandé llamar para despedirme de él. Quería saber cómo se siente, cómo lo trata el general Mariano Escobedo, si sabe algo de nuestros oficiales, a dónde es que han sido conducidos. Me siento fatal. El doctor Bash no ha podido hacer nada por mí más que darme cápsulas de opio. Me preocupa la suerte de nuestros oficiales, la de Miramón, la de Mejía. Sobre todo me preocupa la emperatriz. La pobre sufrirá por mi muerte. Miramón insiste que el ministro de Prusia sigue moviéndose y que su influencia no es desdeñable. Es un optimista. El barón por Magnus y los demás ministros del extranjero ya fueron expulsados de Querétaro. El ministro de Bélgica sigue haciendo algunas gestiones, más que le importa a Juárez la opinión de mi cuñado Leopoldo. Y dudo que al rey de los belgas le importe mi vida, es codicioso. Intentará apoderarse de la fortuna personal de la emperatriz. ¿A quién sino a él irá a parar toda la fortuna personal de mi esposa? Pobre de la emperatriz. ¿Cómo me arrepiento de haber enviado a Miramón a Prusia? ¡Me equivoqué! Debí haberlo mantenido aquí, a mi lado. De haberlo hecho no estaríamos en esta situación. El emperador de los franceses es un traidor y Bazaño es un cobarde. Incluso ahora no logro entender el juego de ese hombre. ¿Qué le hicimos para que no honrara los tratados de Miramar? Es un hombre siniestro, lleno de recovecos, un hombre sin palabra. El imperio cayó por la traición de ese hombre. Debía haber escuchado a Mejía y huir a la Sierra Gorda. Desde ahí hubiésemos podido proseguir la lucha. ¿Qué podíamos hacer 7,000 soldados contra los 40,000 republicanos en Querétaro? ¡Ay, cómo me duele el estómago! Me queda tan poco de vida. Tengo solo 34 años. ¡34! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Dios mío!
cobijo hasta que pase mi infortunio. Tomaré la otra cápsula. Este dolor me hará perder la cordura. El agua de esta ciudad está podrida. Desde que llegué a Querétaro, mi estómago empeoró por culpa del agua. Menos mal que me trajeron a las Capuchinas, donde el aire es un poco más limpio. Si Escobedo me hubiese mantenido preso en las Teresitas, estaría yo muerto desde hace días. ¿Qué cuentas le daría Escobedo a Lerdo si nos murió el emperador porque lo encerramos en una posilga? Me necesitan vivo para ejecutarme. Muerto el emperador, ¿quién les proporcionaría el espectáculo? ¿Por qué no acepté la corona de Grecia? Hasta la reina Victoria estaba de acuerdo. Pensé que gobernar entre ortodoxos sería muy complicado. Más complicado que gobernar México. ¡Qué ingenuo fui! ¡Me engañaron! ¡Me engañó Almonte! ¡Me engañó Lares! ¡Me engañó Gutiérrez Estrada! ¿Por qué no me dijeron que una guerrilla dominaba el país? ¿Por qué me aseguraron que existía un partido monárquico? ¿Por qué nadie me previno contra la terquedad de Juárez? ¡Cangrejos! Siempre moviéndose para atrás. Enemigos del progreso, defendiendo sus fueros, sus privilegios. Menos Miramón, Mejía y hasta Pradillo, pero la mayoría de los conservadores son unos convenencieros y unos cobardes. Fueron a Miramar, a Europa, a mi propia casa, a ofrecerme el trono mexicano. Yo me negué. Ellos insistieron. Les pedí pruebas de que los mexicanos me querían como su gobernante y recibí las cartas de los ayuntamientos. Todas se sumaban a mi proclamación como emperador. ¿Cómo iba yo a imaginar que los mexicanos se unieron al imperio por miedo a los franceses? Bueno, los mexicanos sí me quieren. Y la prueba está aquí. A pesar de mi desgracia, siguen visitándome. Me traen ropa, alimentos. Hasta me prestaron dinero para mis necesidades más urgentes. Ahí está Rubio, socorriéndome diariamente. El problema fueron los yanquis. Mientras ellos no metieron la mano, el imperio caminó. El país estaba en paz. Juárez huyó a Estados Unidos. Se preveía una época de concordia, de progreso. Ahora acabó la guerra civil en Estados Unidos. Y ganaron los peores. ¿Qué podíamos esperar? Los yanquis armaron a Juárez hasta los dientes. Los rifles republicanos provienen de Estados Unidos. Todo el mundo sabe que en las filas republicanas hay oficiales yanquis. Ni se preocupan por ocultarse. ¡Yo los he visto! Recuerdo nuestra primera noche en Palacio Imperial. Fue horrible. Palacio Imperial. Aquello era un establo. Las pulgas no me dejaron dormir. Acabé durmiendo sobre una mesa de billar para escapar a los piquetes de los insectos. Pero ¿dónde tenían la cabeza los regentes? ¿Por qué no se les ocurrió preparar unos aposentos dignos? Muchas banderas en la calle, muchos arcos de flores, mucha música, pero nadie pensó en algo tan importante: la cama del emperador. Así es México. Aquí todo es improvisado. Van a Europa a ofrecerme el trono mexicano y no prevén que necesitaré, no sé, una cama. Pobretudos, si nadie pensó en la cama de los emperadores, mucho menos en la cama de mis sirvientes. Y sin embargo, mis sirvientes se quedaron. Grill, Severo, todos. ¿Quién iba a decir que acabarían sirviendo a su emperador encerrado en una posilga a punto de ser ejecutado? ¿Qué tiene que ver esta inmundicia con las 2.600 habitaciones de Hofburg? ¿Qué tiene que ver esa porquería con los tapices de Bruselas y los candiles bohemios de Schönbrunn? ¡Me engañaron! ¡Me engañó Napoleón! Faltando a los tratados de Miramar. ¡Me engañó Bazán ufanándose de sus victorias! ¡Me engañó mi propio hermano despojándome de mis derechos sucesorios! ¡Me engañaron los mexicanos diciéndome que querían salvar este país! ¡Me engañó Leonardo Márquez, que se largó con mis húsares rojos, mis lanceros austriacos, con 1000 de mis mejores jinetes! ¡Me engañó López, que me entregó
mi destino de príncipe mediocre y segundón. ¡Ay, cómo me duele el estómago! ¿Qué remedio de hierbas me habrías dado, Concepción? Con esos ojos de obsidiana. Pobre Concha Sedano, pobre India, bonita. Me enamoré. La amé con locura. Desde que regresé infectado del Brasil, mi mujer me rehuía con asco. Jamás la logré convencer de que cohabitáramos nuevamente. Y entonces apareció Concepción. La conocí en el jardín Bordo. Fue en primavera. Ella era exuberante como los tabachines y flamboyantes de Cuernavaca. A ella no le provoqué asco. Me amó a pesar de todo. Mi padre renunció al trono de Austria, pero fue lo mejor para él y para el imperio. No hubiese resistido las insidias de la corte. Hofburg y Schönbrunn son una cueva de víboras. Chapultepec también tiene lo suyo. Los militares contra los civiles, los extranjeros contra los mexicanos, los liberales contra los cangrejos, y lo peor es que anoté todo en mi libro secreto. ¿Pero dónde tenía la cabeza cuando lo hice? Malditos republicanos, me lo arrebataron y no me lo devolverán. Estoy seguro de que Juárez publicará el libro para desprestigiarme, para burlarse de mí. ¿Qué va a decir la gente cuando sepan todo lo que escribí sobre ellos? ¡Qué idiota! Debí haber escrito en clave. Mi padre renunció al trono de Austria. El trono le quedaba grande. Lo sabía él y lo sabía mi madre. Lo sabían los ministros y los súbditos. Querida madre archiduquesa, estarás contenta. Moriré frente a un pelotón y no como mi padre abdicado. Y yo, sin embargo, envidio a mi padre. A su modo fue un valiente. Renunció a la corona. ¿Por qué cargarla si no sabes que no tienes los nervios para llevarla? ¿Qué es más valiente? ¿Renunciarla o cargarla? ¿Cuánto titubeé en aceptar el trono mexicano? Menudo trono tengo ahora. Ni siquiera cuento con una letrina limpia. Tan contento que vivía en Miramar, en la Croma, navegando. ¡Mi isla! Soy un archiduque de Austria y no puedo ni siquiera costear los honorarios de mis defensores. Y los cargos son graves. El maldito Lerdo de Tejada me acusa de asesinar inocentes, de ordenar la ejecución de mexicanos honrados. No fui yo quien trajo la muerte a este país. ¿Qué era México cuando yo llegué, sino un inmenso campo de batalla? Dios mío, los mexicanos aprendieron a matarse entre sí sin mi ayuda. Yo vine a imponer el orden. Los primeros meses fueron magníficos. Aquel paseo que construí entre Chapultepec y la ciudad es tan europeo, tan civilizado. Los mexicanos me lo hubieran permitido, yo hubiera continuado embelleciendo todas las ciudades. Mérida, Guadalajara, Puebla. ¿Por qué los mexicanos no aceptan que vine a traer la concordia? Firmé el decreto aquel, sí, pero no lo hice por venganza, sino por un decreto de orden, de autoridad. A veces los castigos ejemplares son necesarios. La guerrilla había despedazado al país. Eso pretendí, fusilar a los guerrilleros, a las bandas de forajidos que habían despedazado México. Pobre Juárez, pobre indio. Es muy idiota si cree que sus bandas de forajidos entregarán las armas y regresarán a labrar los campos. En el peor de los casos, este país quedará en manos de los militares. Lo más probable es que quede en manos de un cacique, un guerrillero cualquiera. ¿Qué le ofrece Juárez a la prole? ¿Leyes? ¿Derecho a voto? ¿Cómo van a votar si ni siquiera saben leer? ¿República? A los indios y a los campesinos no les importa si gobierna un presidente o un emperador. Mientras ellos los dejen cultivar sus milpas, celebrar las fiestas de sus santos. Carla, ahora entiendo a qué te referías cuando hablabas de la nada mexicana. Nada funciona en este país. Nada sirve, nada está libre de engaño, nada se construye para siempre, nada va más allá del egoísmo y del presente, nada suscita lealtades,
cruzó por mi mente la posibilidad de que yo, Fernando Maximiliano, acabaría igual que aquel desdichado. Pero es el destino de esta tierra, una tierra maldita que se devora a sí misma. México, eres una masa informe, la nada que engulle inteligencias y voluntades. Pretendes arrebatarme la vida, como lo hiciste con Iturbide. Fusilaste a Guerrero y Iturbide, pero perdonaste 1000 veces a Santa Anna, López de Santa Anna, 11 veces emperador, presidente de México, 11 veces presidente de México. Y los mexicanos lo llamaron una y otra vez. ¿Por qué había de sorprenderme que me llamaran a mí? ¿Por qué nadie fusiló a Santa Anna y a mí sí? ¿Qué hice? Cargo a cuestas siglos de historia, de coronas, de cetros. Estos nos llamaron precisamente por eso, porque nuestros títulos eran la mejor garantía de que sabríamos gobernarlos. Pueblo inexperto, pueblo rebelde. Yo soy Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, príncipe de Hungría, archiduque de Austria, príncipe de Bohemia, conde de Habsburgo. Me sobran títulos para ser su emperador. Los mexicanos necesitaban símbolos de esperanza y yo se los traje. Juárez, despreciando las ceremonias. La fe entra por los ojos, por los oídos. Por eso pensé detenidamente en las precedencias en Palacio. No eran nimiedades, no eran perder el tiempo en cosas sin importancia. Si las jerarquías están claras, el gobierno fluye. Fui minucioso, 221 precedencias en Palacio. Coloqué a los arzobispos y a los generales en la parte más baja, en la 5ª categoría, al lado del director de la Biblioteca Nacional y del presidente de la Academia de Ciencias. Muy pocos notaron el simbolismo de este detalle. Era para subrayar el papel secundario del clero y del ejército en mi imperio. Diseñé los cascos de la Guardia Palatina con el águila de oro batiendo sus alas. Charlie lucía tan apuesto vistiendo el uniforme. Los guardias me escoltarían a mí y a la emperatriz en las fechas únicamente solemnes como el Día de la Independencia, mi cumpleaños, el aniversario de nuestra coronación. Para el diario bastaban mis húsares rojos y los legionarios belgas de la emperatriz. ¡Qué fieles me han sido mis soldados austriacos! ¿Que malgasté el dinero en penachos y casacas? Posiblemente. Esos uniformes eran muy distintos a los andrajos de los juaristas. Los uniformes eran importantes porque significaban la transformación del ejército. México dejaba de formar parte de los bandoleros y se convirtía finalmente en un lugar seguro, protegido por hombres disciplinados. Estamos en 1867, señores. México ha tenido 27 presidentes desde su independencia. ¿Por qué estos idiotas no aceptan el fracaso de la República? 27 presidentes en menos de 50 años, porque Juárez no ve lo evidente. Lo que estos necesitan no son presidentes, sino reyes. Sin demasiado esfuerzo desenvolver la nobleza colonial. Estos nobles mexicanos provienen de hacendados, mineros, comerciantes. Por eso Carla se quejaba tanto de la ignorancia de sus damas. Eran incapaces de localizar a México en un mapa o de diferenciar entre Francia y Austria. ¿A qué país vine a dar? Eso sí, los diamantes de estas mujeres son mucho más costosos que las joyas de Carla. Pero los diamantes no borran la ignorancia. Mi mujer fue realista. Necesitábamos de estas mujeres en nuestra corte. Y yo, un triste hipócrita. Para fundar el imperio necesitábamos varones, marqueses, condes, vizcondes, aunque fuesen títulos de bisutería. Estos noblecitos de utilería son tan indolentes, es la nada. Tienen mucha más sangre azul los caciques de Tlaxcala y de Catepec, siendo indígenas, que los marqueses de Sonora o los varones de la Santa Cruz. Son buenos, nos amaban. Jamás nos recibieron con una cara de desdén. Yo fui su última esperanza. Benito Juárez los obligará a hablar castellano y a vestir levita. Juárez no quiere ser indio. Carla debía escucharte y levantar un ejército de indios. Ellos me hubieran defendido como Mejía, feroz como un caballero tigre. Pero la nada también consume a mis indios. ¿Cómo me daba tristeza ir a los pueblos en domingo y ver a
sobre mis hombros. Tracé una calzada que uniera a la ciudad con Chapultepec y que hiciera de México la capital de un país próspero. Pero también la nada me ganó la partida, también yo sucumbí a ella. Fui un idiota, confiando en las riquezas míticas de un país que es mitad desierto y mitad pantano. México es una ciudad inmensa y miserable. Jamás será como Viena, como Praga o como Budapest. Los canales de agua aquí apestan. Hay mugre por todas partes. Ni siquiera Vasai pudo poner algo de orden. A duras penas conseguí que los vecinos ricos alumbraran las entradas de sus casas. Recuerdo mi llegada a la plaza central. Jamás había visto una tan grande. La catedral tampoco está tan mal. Con su dorado altar de reyes y su vistoso coro, es una catedral digna de un emperador. ¿Qué era hacer de ella? ¿La destruirá Juárez? Al indio le tiene sin cuidado el arte. Para amar el arte hace falta viajar por Europa. Juárez lo único que ha visto han sido paisajes cafés llenos de nopales. Y el Palacio Imperial, de vergüenza. Aquí veo un establo, una pocilga recubierta de cantera y de piedra roja, esa que llaman tezontle, que no es otra cosa sino lava del volcán. Quedé estupefacto al enterarme de que en su azotea anidaba una docena de léperos. Poco a poco los malvivientes se habían apoderado del edificio. En ese mismo instante debía abdicar. Si eso sucedía en el Palacio Imperial, ¿qué podíamos esperar del resto del país? Cambié a Miramar por unos espejitos, pero ni Carla ni mi madre me lo hubieran permitido. Logré mejorar el aspecto del edificio en pocos meses. Espero que Juárez sepa valorar, especialmente el jardín. ¿Por qué siempre tiene que venir un extranjero a mostrarles las cosas buenas que tiene?